de vida sobre nosotros, Padre, y podemos reposar seguros que nos dará la victoria, Padre, y que tu compañía, Señor, no faltará, Padre, en la vida de mi hermano y mi hermana, en el hogar de cada uno de ellos, en las empresas, en los negocios. Pero aún añadirá sanidad, Señor, a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestra alma, Señor, reposo, Señor, y un caminar firme y seguro, Señor, en todo aquello, Padre mío, en lo cual estamos esperando. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a esperar en ti, mi Dios, mi Rey, porque tú eres nuestro Dios precioso, Padre. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo. Enséñanos tu palabra, Señor, y permita que esta palabra ministre a nuestro corazón y a nuestra vida, pues te proclamamos como nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre amado. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga nuevamente, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está con nosotros. Quiero continuar con el tema que comenzamos el día de ayer especialmente. Y quiero hablar de los efectos, y me he propuesto hablar de los efectos del cansancio en nuestra vida espiritual. Sí, y una de las palabras que decíamos ayer, inclusive le colocamos como título justamente eso, en esa forma al devocional de ayer, que decía cansados, pero pues ahí vamos, ¿no? Es la expresión de muchos de nosotros y la idea es que le pongamos atención a nuestro cansancio, porque muchos están agobiados y el cansancio muchas veces traen problemas. Hay gente que está cansados, están agobiados, pero no han desfallecido, siguen en la lucha, y creo que en el Salmo 119, donde leíamos ahí del versículo 81 al 88, justamente el salmista le recuerda a Dios que de las promesas que le ha dado, porque son las que le da vigor, le da fuerza para seguir adelante. Y tomamos también el texto de ayer de Jueces capítulo 8, versículo 4 y 5, donde Gedeón con sus 300 hombres están cansados, agotados, pero seguían adelante hasta alcanzar la victoria. Y creo que textos como estos son los que nos ayudan a no desfallecer en medio de las batallas que estamos sosteniendo. Hay personas a las que le digo con respeto, pero también con firmeza. Le digo a las personas que están a mi lado: prohibido desfallecer, prohibido retroceder, especialmente en los propósitos que tenemos con Dios. Levante tu mirada por encima de los problemas y las dificultades y deje que sea Dios quien te dé el aliento de vida, en el aliento de gracia. Porque hay muchas personas que están cansadas por los problemas del trabajo, en el matrimonio, por los problemas económicos, con los problemas de los hijos. También hay jóvenes que están tratando de agradar a los padres, pero parece que en la firmeza de ellos, o a veces en el desespero de ellos, no ayudan mucho a levantarse y a poder lograr una manera diferente y a lo mejor llenar la expectativa que ellos tienen. Hay gente que está tratando de ser aceptados y están algunos en pleitos con jefes, con lugares donde laboran, y esto nos trae dificultades, especialmente espirituales. El único que no se cansa es Dios, y eso lo dice la palabra, y me gusta cómo lo expresa ahí en Isaías 40, versículo 28, y es un texto que he leído en muchas ocasiones, donde dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahí en el versículo 28 que estoy leyendo de Isaías 40 dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entiende. Sí, realmente a veces nos cansamos, y hay peligros en ese cansancio. Pero lo más interesante es que a través de muchos de los textos de la Biblia, de las promesas de Dios, de las invitaciones de Dios, una cosa son las promesas que Dios cada rato nos la ratifica a nosotros y que esperamos otra respuesta, y otra la acción de lo que nosotros tenemos que hacer para aprender a reposar y a descansar, a no desfallecer en medio de todas las cosas que nosotros tenemos que vivir.
Tenemos que comprender que tarde o temprano nuestra vida física y espiritual podemos tener dificultades, y sí los tenemos, el poder comprender esos momentos. Y una de las cosas que trae el cansancio, y la misma palabra nos dice que es peligroso ese cansancio espiritual en nuestras vidas. Y hay un pasaje que nos aclara, y qué bueno que tengamos alerta, mi hermano, mi hermana, y nos conozcamos a nosotros mismos y entendamos que cuando no aprendemos a descansar en Dios, corre en peligro nuestra vida espiritual, inclusive nuestra relación con Dios. Y creo que uno de los pasajes que nos aclara perfectamente las consecuencias de no aprender a descansar o de permanecer siempre en ese cansancio físico o espiritual, lo encuentro, y permítame, voy a leer Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, y está narrando ahí especialmente de Esaú. Juntamente con su hermano Jacob están viviendo un momento, pero mire, y espero que el Espíritu Santo te hable a través de esta palabra y nos examinemos a nosotros mismos y aprendamos a levantar nuestra vista y a esperar en esas promesas de Dios. Escuche cómo dice este pasaje. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Dice, y crecieron los niños, esto es los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Esaú, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, de los animales que él cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y luego dice el versículo 29, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, subrayo esa palabra cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, Edom. Versículo 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, es aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me sirve mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y mire lo que dice la última expresión de este versículo 34, porque expresa, así menospreció Esaú la primogenitura. Siempre que leo este pasaje y comienzo a pensar la actitud de Esaú, me parece bien interesante, y es un problema que generalmente, si fuéramos a hablar de la familia, es los problemas que a veces se levantan entre los hermanos, y siempre hay preferidos en la casa, y parece que este hogar estaba bien dividido, al menos en la preferencia de los hijos, porque Esaú dice que era el preferido de Isaac, porque él iba a cazar, en un hombre que iba a los campos a cazar y siempre le traía al padre, y eso cautivó el corazón de Isaac. Pero el caso contrario era de Jacob, que era el preferido de Rebeca, porque permanecía en tiendas. Algunas versiones de la Biblia habla de que Jacob era como más cercano al corazón de Rebeca, era consciente de algunas cosas, y había un problema en familia, y esto trajo muchas consecuencias. Y si usted sigue leyendo estos pasajes, se da cuenta las actitudes de cada uno de los dos hijos. Pero llega un momento de cansancio, que es lo que quiero resaltar a través de este pasaje de Génesis 25, 27 al 34, donde viene cansado, dice la palabra,
del campo, de sus labores, que no especifica realmente si el cansancio era solamente físico. Pienso que también el cansancio de Esaú era un cansancio espiritual. Y se da cuenta que se reconoce una necesidad. Venía cansado y le hace una propuesta a su hermano y le dice, véndame tu primogenitura. O dame ese potaje que estás cocinando. Y luego él hace un intercambio. Y le dice, claro, yo te doy de mi potaje, y estoy resumiendo lo que está diciendo el pasaje, pero a cambio dame tu primogenitura. Un negocio, una transacción. Tal vez para Esaú no era tan valioso la primogenitura. Le correspondía, al menos por las normas que estaban en ese tiempo, aunque hay textos anteriores donde Dios ya le había hablado que la bendición vendría sobre Jacob. Pero lo cierto es que tenían que hacer una transacción legal. Y pienso que muchas veces el enemigo, en medio del cansancio que nosotros, sea físico, por eso hay que tener tanto cuidado, o sea espiritual, el enemigo siempre trata de desviarnos o de que negociemos los principios espirituales de nuestra vida, en nuestra vida. Qué interesante, porque muchas veces la larga espera, como me gusta leer un texto de Sofonías en el capítulo 3, justamente está expresando eso, que Dios se presenta como poderoso gigante y Dios traerá nuevas palabras sobre aquellos que están esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios, o como leíamos en el Salmo 119, versículo 81, en la Reina Valera del 60, dice, desfallece mi alma por tu salvación, por las respuestas de tu promesa, leíamos en la traducción en la nueva traducción viviente. Y es justamente cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y simplemente lo ratifica más adelante, inclusive en Hebreos capítulo 12, versículo 16, está haciendo referencia a este cuadro que hemos leído aquí de Génesis 25. Escuche cómo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice en las advertencias que está haciendo el escritor a los hebreos, no solamente a quien fue dirigida la carta, sino también a nosotros. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, subrayo la palabra profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Una de las cosas que yo le pido al Señor con todo mi corazón es que no permita que producto de la larga espera, del cansancio, de la fatiga, vayamos a negociar principios espirituales. Hay tantas cosas, especialmente cuando nos proponemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Cuántas oportunidades que se nos brindan a veces para llenar una necesidad que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. Cuando ese cansancio físico o espiritual no lo sabemos llevar a la presencia del Señor. Cuando hacemos sordos a las instrucciones que Dios nos da en su palabra y simplemente perdemos toda esperanza, perdemos toda seguridad en que Dios va a cumplir lo prometido y comenzamos a negociar esos principios, y cuando nos damos cuenta ya hemos sido enlazados por la palabra, nos hemos comprometido a cosas que definitivamente, en lugar de acercarnos a Dios y permanecer firme, nos alejamos. Y creo que este caso de Esaú nos alerta a cada uno de nosotros a permanecer firmes en las promesas que Dios nos ha dado, sabiendo que Dios en el tiempo perfecto, en el tiempo preciso, Él sabe cuándo respondernos, Él sabe nuestras fuerzas, y que inclusive cuando llegamos a que nos falten esas fuerzas, Él va a intervenir de una forma sobrenatural, porque no permitirá que nosotros desfallezcamos en nuestra vida. Él sabe lo que está haciendo. A través de los procesos siempre le digo a mis hermanos, a mis hermanas, Dios nos está formando.
sea mostrar como ese poderoso gigante que nos sostiene, que nos ayuda, que nos levanta. Y creo que estas advertencias que nos dice la palabra, debemos tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenerlas en cuenta. Sobre todo, vuelvo y leo lo que dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y a Esaú lo está llamando como un profano. ¿Qué es una persona profana? Yo lo defino en una forma muy particular y digo, todos aquellos que tienen en poco las bendiciones de Dios. Todos aquellos que no permanecen o tienen valor por aquello o valoran aquello por aquello que Dios le ha dado. Hay gente que se vuelve profana cuando han sido bendecidos de parte de Dios y simplemente las bendiciones, en lugar de fortalecerle y agradecerle a aquel que se las dio, que no es un hombre, no es carne, no es sangre, igual que la lucha que sostenemos, sino es Dios mismo quien le plació bendecirlos. Y he conocido cantidad de gente que una vez que ha recibido respuesta de Dios, bendiciones de parte de Dios, se olvidan de agradecerle a Dios. Se olvidan de que Él es la fuente de toda bendición. Al fin y al cabo, las cosas materiales son pasajeras. Y más aún si no las sabemos administrar, simplemente nos van a servir de estorbo. O si no hemos recibido el cumplimiento de esas promesas, comenzamos a actuar de acuerdo a nuestros instintos, digo yo, de acuerdo a las concupiscencias, de acuerdo a los apetitos internos que tenemos, y no aprendemos a esperar en Dios. Mi hermano, mi hermana, tenga mucho cuidado con no negociar esos principios espirituales que Dios nos da. No permita que el cansancio te lleve a menospreciar y a cambiar las bendiciones de Dios por cosas que absolutamente no tienen ningún valor. Una de las preguntas que se hace Esaú para sí mismo dice, he aquí, voy a morir, ¿para qué me servirá una primogenitura? Y me he encontrado con personas, y yo digo personas necias. Algunas veces las traduzco esa palabra necia como cabecihueca, pensando que si no llenan una necesidad momentánea, de nada les sirve la vida. Pero cuando reconocemos que somos valiosos para Dios, que Él nos ha guardado, que somos creación suya, que con algún propósito Él ha permitido que hasta el día de hoy estemos en pie, es porque todavía Dios nos aprecia y espera que nosotros abramos el corazón y pongamos su confianza en Él. La vida no consiste en simplemente obtener cosas materiales. Gloria a Dios si nos las ha dado. Pero la vida consiste en caminar tomados de la mano del Señor, con una confianza absoluta en Él, sabiendo que, como dice la palabra, Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, inclusive en textos como dice, y lo he repetido en estos días, y tal vez lo voy a seguir repitiendo, como dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde mismo Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tenga cuidado con el cansancio, con la fatiga. Aprenda a llevarlo al Señor y aprenda a aferrarse a la palabra y a expresarle al Señor ese cansancio. Y quiero terminar leyendo justamente lo que dice en Sofonías capítulo 3. Y permítanme leerlo a partir del versículo 16. Dice, en aquel tiempo, Sofonías 3:16, dice, en aquel tiempo se irá a Jerusalén. No temas, Sión, no se debilite en tus manos. Y escucha el versículo 19 de Sofonías, versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y luego escucha que porque es una promesa que está también en el versículo 18. Dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga.
Y dice el versículo 19, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y la pondré y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. Inclusive el versículo 20 termina, inclusive la parte final de este libro de Sofonía, dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Mi hermano, mi hermana, levanta tu corazón, lleva tu carga al Señor. Él tiene cuidado de ti porque la promesa, Él sabe hasta dónde aguantan nuestras fuerzas, sabe que somos débiles. Sabe que somos o estamos en una vasija de barro, como dice la misma palabra. Pero el que nos sostiene y lo que nos sostiene es realmente Dios en medio de todas las cosas. Qué bueno es aprender a esperar en ti. Qué bueno es aprender a esperar en el Señor. Hay un versículo más que quiero leer en el Salmo 119 donde leíamos, pero en el versículo 22, y permítame lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Una expresión que mientras estaba orando y estaba haciendo cambio de las diferentes versiones de la Biblia que Dios me permite tener aquí, hay una expresión y la quiero dejar en tu corazón, juntamente con lo que dice ahí en Sofonías en el versículo 17 especialmente. Y él dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, yo hubiera muerto de tristeza. Me llamó tanto la atención como está escrito en esta versión, y vuelvo y reitero la cita, Salmo 119, versículo 92, donde en la traducción del lenguaje actual dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, yo hubiera muerto de tristeza. Dios sabe que es una verdad y lo podemos expresar con todo el corazón. Hay momentos que le digo, Señor, ayúdame porque no puedo ante esta situación. Y de alguna forma, no le digo a Dios cómo tiene que hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Lo que nos corresponde a ti y a mí, mi hermano, es esperar en Dios, sabiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Que para Él no hay nada imposible. Pero también, como dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Hay salvación para ti. Recuerda, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es saber esperar en ti. Qué hermoso es aprender a esperar en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Qué hermoso es saber que tú eres el Dios que tiene cuidado de nosotros y que no desampararás la obra de tus manos, Señor. Y mi hermano, mi hermana, cada una de las familias, Padre, de tus siervos, de tus siervas, Señor, esperan en tu gracia, en tu salvación, en tus promesas, Señor, sabiendo que tú eres fiel, que si tú lo prometiste, tú lo harás, Señor. Solamente ayúdanos, Señor, a echar el cansancio, la fatiga, a reposar en ti, a que nuestra alma, Señor, descanse, Señor, en esas aguas refrescantes, Señor, en esos pasos delicados que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Quite el afán, la fatiga. Ayúdanos, Señor, a procesarlas, Padre, a tener paciencia y a aprender a esperar siempre en ti, Padre. Qué hermosas son tus promesas. Qué hermoso es saber que estás de nuestra parte, Señor. Qué hermoso es saber que si tú estás con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie, Señor, contra mi hermano, contra mi hermana, Padre. Habla y sigue hablando a sus corazones, Padre. Y que esta palabra nos vivifique, nos aliente y nos ayude a caminar seguros en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo como poderoso gigante. Le hablo su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.